DEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional Canal 10. Los propósitos fundamentales de este programa cultural y educativo son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. El día de hoy continuamos con temas afines al aprendizaje de la lectoescritura y específicamente el tema a tratar es ¿por qué es importante que enseñemos la relación entre los sonidos y las letras? Si usted recuerda, estimado televidente, en el segmento anterior hablábamos de cómo las personas decodificamos y daba una explicación a través de la neurociencia. Hoy la neurociencia alimenta los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura. Recordemos que mostré en pantalla 4 palabras y los invité a que decodificaran estas 4 palabras. Y por lo que me han contado, algunos pudieron decodificar estas palabras a través de un reconocimiento visual y automático. Sin embargo, otros televidentes tuvieron que decodificar pequeñas partes de la palabra para poder reconocerla por completo. Yo les comentaba que si usted era de los que tuvo que decodificar cada una de las partes, tiene que preocuparse porque esto significa que no tiene una velocidad lectora y no logró el reconocimiento visual de la palabra. Sin embargo, algunos autores y expertos nos explican que la decodificación depende de dos cosas. Uno, del lector, pero también depende de las palabras. Hay palabras que no nos son tan familiares y si no nos son tan familiares no podemos decodificarlas a través de la ruta visual, es decir, que no podemos reconocerlas automáticamente. Y si usted fue del lector que tuvo que decodificar letra por letra, sí puede preocuparse, pero también está el entendido de que estas palabras no son familiares y que por lo tanto son difíciles de decodificar. Pero el día de hoy quiero dar algunas estrategias puntuales que padres y madres de familia, profesores pueden utilizar en la casa o en el aula para poder facilitar el reconocimiento automático de las letras. Jiménez, Ochanán y otras comisiones como la Comisión para la Enseñanza del Español en la Unión Europea nos recomiendan varios aspectos, pero el más importante que voy a resaltar es que se debe enseñar de manera explícita el código alfabético. Esto significa que padres y madres y profesores debemos enseñar las relaciones entre los sonidos y las letras que componen nuestro idioma. Sabemos que nuestro idioma está compuesto por 27 de letras y también sabemos que está compuesto por 22 sonidos. Esto es interesante porque hay muchas personas que dicen que aprender español es más difícil. Sin embargo, los estudios nos demuestran que el español es una lengua fácil de aprender y fácil también de aprender a leer y a escribir. Es más, algunos estudios nos dicen que el español se puede aprender solamente con 600 horas, mientras que el inglés se aprende hasta con 1400 horas. Hay una diferencia. Y otra diferencia es que nuestro idioma tiene menos sonidos que el inglés. Por ejemplo, el inglés tiene más de 40 sonidos. Específicamente, por lo que tengo entendido, los niños tienen que aprenderse 15 vocales. Imagínense ustedes aprender 15 vocales y que estas vocales tienen particularidades, es decir, que no suenan igual en todos los contextos, sino que si están antes o después de ciertas consonantes tienen ciertos sonidos. Imagínense qué difícil es para los niños aprender estas particularidades. En el español, los niños y niñas únicamente tienen que aprenderse 5 vocales. A, E, I, O, U, únicamente. Y la otra facilidad es que nuestra lengua es transparente. No es una lengua opaca como el inglés o el alemán. ¿Qué significa esto? Que hay una relación exacta entre los sonidos y las letras.
Claro, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el sonido solamente es representado a través de una letra, y esta letra es la M. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, el sonido S. Este sonido es representado, al menos en nuestra variedad dialectal del español de Honduras, a través de 3 letras, la S, la C y la Z. ¿Qué recomiendo yo entonces como profesor de español y profesor que he sido de años de primer grado? Y he producido también varios libros para la enseñanza de lectoescritura. ¿Qué recomiendo? Que enseñemos aquellas letras que solamente un sonido es representado solamente a través de una letra. En el caso de la M, en el caso de la P, el caso de la L, el caso de la T, el caso de la F, y no recuerdo qué otros casos, y por supuesto las vocales. Y enseñemos después aquellas letras que no tienen esta relación exacta, como ya les explicaba, la letra S, C y Z, que representan el mismo sonido, al menos en el español de Honduras. Y después enseñemos los dígrafos, como la ch, la ey, la doble r, en la particularidad de nuestro idioma. Entonces, siguiendo esta estrategia, podemos facilitar de alguna manera el aprendizaje del código. Y recuerdo un famoso silabario que se utilizan en el sistema educativo, que es parte ya de nuestra cultura prácticamente, que comienza con la enseñanza de las vocales y después con la enseñanza de la letra M, y tiene como palabra generadora mamá, y después la letra P y su palabra generadora papá, y si no me equivoco creo que después la letra L. Y bueno, esto realmente responde a este criterio de que la M, la P y la L son letras que representan únicamente un sonido. Y la otra característica que es importante que resaltemos es la frecuencia de los sonidos y las letras en nuestro idioma. Hay varios estudios y varias referentes. Yo he leído, por ejemplo, la referencia de España, una de Guatemala, y casi todas coinciden en que la A, E, I, O son las letras y los sonidos más comunes y más frecuentes en nuestro idioma. La P también es otro de los más frecuentes. Entonces, cuando consideremos la enseñanza, y esto es más para los profesores este consejo, es que enseñemos las letras que tienen relación exacta entre sonido y letra, que enseñemos las más frecuentes, y para ello voy a invitarlos a que revisen varios estudios y que ustedes tomen la decisión de cuáles son. Ahora, ¿qué procedimiento hay que seguir para la enseñanza de estas letras? Bueno, hay básicamente 4 o 5 pasos. El primero, que los papás, yo he sido profesor, como les digo, y algo que alegan mucho los papás, y esto depende de los contextos, es que no podemos enseñar a nuestros hijos porque no podemos leer y escribir. ¿Qué les recomiendo yo? El papá, con solo que acompaña a su hijo en recitar el alfabeto a diario, está logrando mucho con la enseñanza del código. Con una canción, con una rima, de cualquier forma. Eso es lo primero para enseñar el código. Lo segundo es usar tarjetas tan sencillas como esta, que en este caso, si ustedes observan, esta es la letra M, una de las primeras letras que nosotros tenemos que enseñar, y esto es porque el sonido solamente es representado a través de una letra, y en este caso a través de la letra M. Les adelanto que la letra M no es de las más frecuentes, pero sí es muy significativa en nuestro contexto. En Honduras hay unas cuantas palabras que se pueden armar con la letra M. Bueno, después de recitar el abecedario, que eso lo puede hacer en su casa el papá o la mamá, y los profesores todos los días, los primeros 5 minutos de la clase, recitar el abecedario a través de una canción o a través de unas rimas sencillas. Lo segundo que tenemos que enseñar es el nombre de la letra. Este es el segundo paso y es muy importante. En el caso que mostré hoy, decir que esta es la letra M. El siguiente paso es enseñar las relaciones entre los sonidos y las letras. En el ejemplo de hoy, la letra M y su sonido y hacer esto con las demás letras también. Lo tercero es enseñar el trazo de la letra. Esto significa que hasta que no enseñemos el nombre de la letra, sonido de la letra, no tenemos que enseñar el trazo.
Hasta que logremos la enseñanza de estos 2 pasos, enseñamos al niño a escribir las letras. Y el 4.º paso es enseñar a unir estas letras con las vocales, consonante vocal. Es decir, que hasta que tenemos que enseñar primero el nombre de la letra, relación entre sonido y letra, después enseñar a escribir la letra y luego a unir las letras. Es decir, hacer las familias silábicas. La M con la A, la M con la E y después con las demás vocales. Finalmente vamos a enseñar a decodificar palabras. Palabras sencillas. Yo sugiero que no tengan más de 2 sílabas ni más de 2 letras. Mamá, amo, mimo, en fin. La otra recomendación es que enseñemos a decodificar palabras solamente con aquellas letras que hemos estudiado anteriormente. Si hemos enseñado en semanas anteriores la S, todas las vocales y la M, decodifiquemos entonces palabras compuestas solamente con estas letras. Yo espero que estos sencillos pasos se utilicen en nuestras casas. Ya les expliqué que con solo que enseñemos a nuestros hijos, en el caso de los papás y de las mamás, a recitar el alfabeto, a preparar tarjetas como las que les enseñé y a que les enseñemos el sonido y el nombre de estas letras, estamos ayudando mucho a que niños y niñas decodifiquen y que por lo tanto logren automatizar y finalmente obtener velocidad y comprensión lectora. Les saludó Éter Núñez. Este fue el segmento Taller de la Palabra. Los invito a que sean en sintonía de Canal 10 y del programa Nuestra Lengua. Ya a continuación, novedades del español. Nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En el segmento de hoy hablaremos de las palabras mártir y madre, ya que el 1 de mayo se celebró el Día Internacional de los Trabajadores y el segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre. El diccionario de la lengua española define la palabra mártir como la persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus convicciones. A continuación, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra mártir. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra mártir proviene del latín tardío mártir, martiris, y del griego mártir, martiros, propiamente testigo. Según el diccionario filosófico de Voltaire, en los primitivos tiempos del cristianismo, el vocablo mártir significaba testigo, pues derivaba de la voz martirion, que quería decir testimonio. Por eso llamaban mártires a quienes anunciaban a los hombres las nuevas verdades, a quienes servían de testimonio de Jesús, como se dio el nombre de santos a los presbíteros, a los vigilantes de la congregación y a las mujeres, sus bienhechoras. Con el paso del tiempo, la palabra mártir solo se aplicó a los cristianos que padecían tormentos o los mataban torturándolos. Las pequeñas capillas que se les erigieron recibieron el nombre de martiriones. La palabra se aplica normalmente a aquellos casos en los que el individuo, a pesar de ser sometido a torturas y otras acciones violentas que indefectiblemente lo pueden conducir a la muerte, no renuncia a su ideología, a su fe, ni mucho menos, sino que sigue defendiéndolo, lo que piensa hasta las últimas consecuencias, dando con ese acto muestra del compromiso asumido con las creencias e ideología correspondiente. En el libro Galán el Comunero de Constancio Franco Vargas, año 1900, leemos:
En tan fúnebre instante, de los dos corchetes retiraron la mesa, y el mártir, cruzando los brazos sobre el pecho, quedó suspendido en el aire, a tiempo en que los sacerdotes entonaban el oficio de profundis y las campanas de los templos de San Francisco, la Tercera y la Veracruz tocaban a muerto. A nivel de su campo semántico podemos identificar sinónimos: sacrificado, torturado, supliciado, inmolado, víctima. Antónimo: condenado, pecador, malo. El 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, se iniciaron las huelgas en reclamo por una jornada laboral de 8 horas. Esta movilización comenzó con más de 80,000 trabajadores y se extendió a otras ciudades, por lo que más de 400,000 obreros en 5,000 huelgas simultáneas entraron en paro. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los responsables del conflicto, de los que luego quedaron 8. Todos fueron condenados, 2 a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajo forzados y 5 a la muerte en la horca. Ellos se conocieron como los mártires de Chicago. El diccionario de la lengua española hace referencia a la palabra madre como la mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie. A continuación, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra madre. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra madre procede del latín mater, matris. Antes de ser el día tradicional dedicado a las madres, la festividad fue un tributo a la diosa griega Rea. Según las creencias de los griegos antiguos, Rea era hija de Urano, personificación del cielo, y de Gea, encarnación de la tierra. Rea se casó con su hermano Cronos, dios del tiempo, con quien tuvo 6 hijos: Demeter, diosa de la agricultura; Hades, dios del inframundo; Hera, reina de los dioses y hermana y esposa legítima de Zeus, quien a su vez era padre de los dioses y de los hombres. Rea también era madre de Hestia, diosa del hogar, y Poseidón, dios de los mares. Cronos se enfrentó a su padre para tener el poder sobre el Olimpo y lo destronó. Pero Gea profetizó que Cronos también sería reducido por uno de sus hijos. Por eso, el temible dios del tiempo decidió devorar a sus hijos cuando nacieran. En medio de su tristeza, Rea tuvo la valentía de salvar a Zeus, su hijo menor. Engañó a su esposo al entregarle una piedra envuelta en pañales y sábanas, mientras ella huía con el pequeño a la isla de Creta, para que la ninfa Amaltea cuidara de él. Después estuvo escondida en varios lugares de Asia, para evitar que Cronos la encontrara. A nivel de su campo semántico podemos identificar sinónimos: madre, raíz, origen, causa, principio, hermana, sor, religiosa, superiora, matriz, mamá, madrastra, fundamento. Diferentes acepciones: madre de familia, mujer que tiene una familia a su cuidado; madre de leche, ama, mujer que amamanta a una criatura ajena; madre política, suegra, madre del cónyuge; madrastra, mujer del padre. El 25 de enero de 1927, el Congreso Nacional de Honduras instituyó el Día de la Madre mediante decreto número 32. Hasta la fecha, es una de las fiestas principales en nuestro país para reconocer el inmenso e infinito amor y esfuerzo de los seres que nos dieron la vida. Agradecemos su gentil atención y le invitamos a una próxima emisión del segmento lingüístico Novedades del Español.
Bienvenidos a nuestro segmento Café Literario, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por nuestro canal TEN, Canal 10. En esta ocasión tenemos el agrado de conversar con nuestro invitado especial, el profesor Kitze Rubén Savillón, que nos presentará el libro de poesías del profesor Giovanni Riva, escritor italiano contemporáneo muy importante y cuya publicación esperamos tener próximamente en nuestro país. Hola, profesor Rubén. Gracias por estar aquí. Licenciado Ochoa, gracias a usted. El profesor Kitze Rubén Savillón tiene una licenciatura en Historia y Conservación del Patrimonio Cultural y también tiene un máster en arte por la Universidad degli Studi di Roma III de Roma, Italia. También es docente de diseño gráfico, dibujo, sistema de impresión serigráfica, técnicas de grabado, historia y análisis de las artes visuales en la universidad, en la Unitec. Y también es pintor, dibujante, ha expuesto sus obras en Italia y muy amablemente hoy ha querido conversar con nosotros en esta valiosa publicación del profesor Giovanni Riva. Y bueno, como un ejemplo también de una vida ejemplar, es innegable, profesor Kitze, que la literatura y vida tienen relación. Y esto podemos afirmarlo precisamente en relación con el trabajo poético que hoy estamos presentando y la vida del profesor Giovanni Riva, quien regresó al Padre el 22 de abril de 2012 en Reggio Emilia, Italia, donde vivió toda su vida dedicada a su familia y a sus amigos. Usted que lo conoció, para los que tuvimos también la dicha de conocerlo, y también que ha estudiado y conocido su poesía, ¿qué puede decirnos de este hombre excepcional, amigo, maestro, quien se olvidó de sí mismo para servir al hombre y a la humanidad? ¿Cómo lo fue el profesor Riva? Sí, una vez más, gracias, licenciado Ochoa, por la invitación. Y de hecho, hablando del profesor Giovanni Riva, quien fue sobre todo un educador, muy atento a la formación de jóvenes y de hecho fundó escuelas, sea en Italia y diferentes instituciones educativas, por ejemplo una universidad en México, no podemos separar su vida de su obra literaria. Y de hecho en este libro, Poesías, editado en la Ciudad de México en el 2015, podemos ver toda la poética y casi de manera sintética, digamos, no limitada, el pensamiento del profesor Riva. Es una poesía cotidiana y es una poesía que habla en la circunstancia donde todo ser humano, hombre y mujer, se encuentra dentro de los problemas normales de la vida, de la existencia, sin alejarse de ellos de manera romántica, sino que interrogando esa realidad, ¿no? Afrontándola de manera humana, lo más humana posible. Y de hecho, de esto hablan sus poesías. Y viendo un poco estos poemas que hemos leído, que hemos disfrutado, que hemos releído, ¿cómo es esta relación con lo cotidiano? Pues como le mencionaba, la relación con el cotidiano es pues como la vida de cualquier persona, pero el modo de afrontarla es profunda, ¿no? Con una seriedad que no quiere decir sin la risa o la felicidad, sino que en el fondo. Y de hecho me gustaría leer una primera poesía, El día que más que mis palabras puede dejarnos ver esta forma de dialogar. El día que decidí volver, no recordaba ya el porqué de mi partida. Había pasado tanto tiempo. Entonces pensé que era otro, que mi cabello había encanecido. Creía que ya no estaba más en ti. Miraba en el espejo a cada instante para verme el rostro. Mi alma es violeta por haber llorado tanto, y tus brazos abiertos creen en mi regreso. Vemos entonces en este poesía El día que habla de la partida de un hijo, ¿no? Como puede ser, pero vemos también que hay un diálogo, sí consigo mismo, pero luego también con esta realidad circunstante, ¿no? Habla con la naturaleza, habla
con otra persona, consigo mismo, pero que es como un compañero de vida, de viaje, ¿no? Que le ayuda a buscar el porqué de las cosas, de su existencia en primer lugar y luego de todo lo que hace. A propósito de esta relación con lo cotidiano, hay un poema que se llama Y llamarme Giovanni, que también habla de este drama humano, de esta loca carrera del ser humano por encontrarse y también por encontrar algo que lo libere. Y de hecho, me gustaría que también lo comentara. Y en esta poesía, Y llamarme Giovanni, vemos que todo, ¿no? Todo es como un signo para ir más allá de las cosas. O sea, la realidad nos tiene que llevar a algo más. Y de hecho la grandeza de la poesía del profesor Riva reside en este hecho, ¿no? El de buscar un motivo en todo. O sea, la naturaleza es un signo, la realidad es un signo. Entonces, me tiene que llevar a algo más, ¿no? Porque si no, la vida sería de verdad triste, desesperada. Leo la poesía Y llamarme Giovanni. Gracias, profesor. Desciendo despacio, en el silencio del asfalto. Hay mil cosas que no viajan junto a mí, que son verdaderas, esenciales. Con la brisa ligera de la ventana abierta, me nacen sueños e imágenes adentro. Y llamarme Giovanni es tan extraño. Y tener un cuerpo, una voz, un instinto adentro, la vida de todas las cosas. Vemos pues que hay una amistad entonces con la naturaleza. Hay una amistad con este interlocutor que a veces percibimos, que a veces no notamos, pero siempre hay como una presencia, ¿no? En la poesía del profesor Giovanni Riva. Y de hecho hay un diálogo entonces, ¿no? Y este era un aspecto también que creo que es muy importante en la poesía del profesor Giovanni Riva. De hecho, en una conferencia en la que nos encontramos con el profesor Kitze, en una conferencia que dimos en la Universidad UCA en El Salvador, precisamente en su presentación usted hablaba, en una presentación que se hizo de este mismo libro, usted hablaba del carácter dialógico de la poesía del profesor Riva. Una conversación con altibajos, apasionada, con preguntas que brotan cuando la amistad es sincera, decía usted. Este término tan difícil en nuestros días, sé que era de particular interés para la vida y obra del profesor Riva. Sí, de hecho, este aspecto de la amistad era muy importante. El hombre no ha nacido para estar solo, y de hecho, la frase mejor solos que mal acompañados no es verdad, ¿no? Porque hay quien, para no estar solo, busca también amistades que, digamos, no sean las correctas. Pero este aspecto de la amistad sí es muy importante en la poesía del profesor Riva, y no solamente con las personas, la amistad conmigo mismo, la amistad hacia el destino de mi existencia. Y esto también lo podemos percibir en la poesía Tú a quien yo quise. Y será el octavo día, cuando no tendremos más palabras que decirnos, cuando se deshojarán los libros de la infamia. Tú pedirás, mirándome, un fardo que no tendré, el amor. Yo lo sé, delante de mí abrazarás, tú a quien yo quise, mendigos, borrachos y rameras. Vemos entonces que que aquí es el interlocutor, ¿no? Esta presencia es mucho más evidente, ¿no? Y él habla, dialoga con esta presencia también en un modo muy paternal, podríamos decir, o filial, mejor dicho. Es una presencia que el profesor Riva percibe en la amistad con el otro, en la naturaleza, en el destino también, ¿no? Es una amistad hacia el destino. Y de hecho el hombre, para no estar solo, busca una amistad con aquellos que percibe que tienen esta misma búsqueda. En la poesía del profesor Riva se percibe una búsqueda del motivo del por qué hacemos las cosas en nuestro cotidiano, y de hecho de eso estábamos hablando, del hecho de que el cotidiano es el valor, es donde yo me muevo y del cual no puedo extrañarme, ¿no? Y entonces el cotidiano, la realidad, es el lugar de la poesía del profesor Riva. Pero también creo que es importante no desligarlo de la experiencia, porque la experiencia
es lo que crea también la poesía, ¿no? Es de aquí que viene la poesía. Profesor Rubén, y bueno, aparte de varias publicaciones que también podemos ver aquí, muchas publicaciones que hizo el profesor Riva, pero quizá este trabajo que hizo con jóvenes universitarios, con familias, con niños, quizá haya sido uno de los más bellos libros que el propio profesor Riva escribió. Y sé que también usted hace una experiencia parecida aquí con jóvenes universitarios. ¿Querría contarnos también un poco de esto que se hace? Sí, de hecho, yo me cuento dichoso de haber conocido al profesor Riva, y lo que aprendí también en esta experiencia educativa y formativa fue que de hecho las palabras, como le decía anteriormente, no pueden desvincularse de la experiencia. Entonces, a fruto de esta experiencia, lo que aprendí fue que hay que involucrarse con la realidad. Y no basta quedarse de brazos cruzados o quejarse, sino que es necesario involucrarse con la realidad donde uno vive. Y es por esto también que decidimos, juntos a otras personas, a otros amigos, involucrarnos, y trabajamos con algunos proyectos en el centro de Tegucigalpa y en otras zonas menos afortunadas con... ¿Cómo se llama este grupo? Este grupo se llama The Others, y es un grupo de estudiantes universitarios que de forma voluntaria han entendido, se han involucrado y han entendido también que no es necesario vivir de forma pasiva, o no basta vivir de forma pasiva, sino que hay que involucrarse. Entonces hacemos actividades de refuerzo escolar, actividades lúdicas en los mercados de la capital, y esta actividad se hace, es importante mencionarlo, en otros países, en otras ciudades como Ciudad de Guatemala, San Salvador, en la misma Italia, en Roma, etc. En todo el mundo. Ciudad de México, en todo el mundo, exacto. Y entonces esto fue lo que el profesor Riva me enseñó también a través de su poesía, ¿no? Que la vida es bella cuando es dedicada, cuando uno se olvida de sí mismo para compartir el propio destino con el otro. Muchas gracias, profesor Rubén. En la espera de que el texto Poesías del profesor Riva pueda llegar a Honduras, también que podamos conversar en otra ocasión sobre sus otras brillantes publicaciones. Les agradecemos por su atención en su segmento Café Literario. Hasta luego. Muy buenas noches. Continuamos en el programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por la Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Nos encontramos en el segmento Salgamos de Duda, siempre contando con sus interrogantes para contestarle aquí en el programa. Y como todos los lunes, cuento con la grata compañía de Cecia Espinal. ¿Qué tal, Cecia? Muy bien, muchas gracias, profesora. Muy contenta de estar nuevamente en ese segmento, con mucho gusto para poder desarrollar esas preguntas que se nos plantean a medida nosotros utilizamos nuestro idioma. Ya saben que este espacio es donde tenemos esa oportunidad para poder desarrollar esas preguntas y tener un buen uso del idioma. Les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook como Nuestra Lengua TV Letras, y nuestro correo electrónico es nuestralengua@upnfm.edu.hn. Asimismo, les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook para responder la trivia de esta semana, la cual es: DPI es una sigla, A, una sigla, B, un acrónimo, o C, una abreviatura. Si usted conoce qué es DPI, pues si es una sigla, un acrónimo o una abreviatura, usted puede comentarlo en la publicación de esta semana de la trivia de hoy. Bien, profesora, vamos a comenzar el segmento con la primera pregunta. Trata de un par de términos que son parónimos, ya que hay similitud fonética
pero en su significado y en su escritura, en su grafía, difiere. ¿Qué diferencia hay entre conciencia con SC y conciencia con solo C? Tenemos ahí dos términos, como usted bien nos decía, que guardan cierto parecido. Conciencia, con S, es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Tenemos un ejemplo, el coma consiste en la pérdida total de la conciencia. Y también tenemos otra sección que nos dice que es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Lo vemos en el ejemplo, perdió la conciencia de lo que le estaba pasando. Ahí tenemos pues el primer término, ¿verdad?, que hace referencia al concepto solo con S, porque realmente ha sido un poquito difícil la interpretación de cada uno de los términos y nos han enviado esta duda y hoy pues estamos dándoselas a conocer. Bien, conciencia con solamente C es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos propios. Por ejemplo, utilizamos esta palabra cuando decimos toma conciencia de tus acciones. Asimismo, la otra acepción nos dice que se refiere al sentido moral o ético propios de una persona. También hemos dicho en algún momento, son gentes sin conciencia. ¿Qué podemos decir sobre esta acepción? O podemos decir, tiene mala conciencia, nos remuerde la conciencia. Hay varios, en varios ejemplos de la vida diaria o situaciones de la vida diaria, hemos utilizado este término. Y es que realmente tenemos también otra acepción que nos puede ayudar un poco, que es el conocimiento espontáneo, más o menos vago de una realidad. No tenía conciencia de haber ofendido a nadie. Conciencia limpia o conciencia tranquila es una forma que solemos escuchar también entre la población. Seguridad de haber obrado como se debía o tener mala conciencia cuando decimos que esa persona no tiene escrúpulos, por ejemplo. Es importante recordar también que a nivel de adjetivo, estos términos se utiliza inconsciente, o sea, con SC. Siempre lo vamos a utilizar SC, consciente e inconsciente. Ahí no hay variación entre si solo lleva S o SC, siempre va a ser SC. Y es muy común también escuchar a nivel de sustantivo, a nivel de verbo, concienciar o concientizar. Sí. En nuestro medio y sobre todo pues Honduras y América, vamos a decir, es muy común escuchar decir más el término concientizar que concienciar, pero los dos son válidos. Bien, profesora, entonces podemos concluir con esta pregunta diciendo que cuando hablamos de conciencia con SC, es esa facultad humana que tenemos de estar de acuerdo y estar conscientes de nuestra realidad y lo que nos rodea. Pero cuando utilizamos conciencia solo con la C, es cuando hacemos un juicio sobre el bien y el mal y aplicamos la ética y la moralidad. Ahí interviene más la ética y moral. Entonces, cuando queremos hacer las valoraciones de juicio, ahí vamos a escribirlo o mencionarlo sin S, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos seguros, ¿verdad?, de lo que nos rodea y tenemos ese sentido de conocimiento, lo vamos a usar con SC, ¿verdad? Esa es la diferencia. Tal vez sea un poco difícil porque en su pronunciación suenan casi igual. Sí. En cambio es en la grafía en la que le añadimos o le quitamos esa S. Bueno, ya nos dijo la profesora que también podemos utilizar el verbo concienciar o concientizar cuando queremos hacer que una persona sea consciente de algo. Cuando hablamos sobre la quema de los bosques, por ejemplo, sobre el uso racional del agua, sobre nuestros actos si son encaminados hacia el bien o el mal, hacemos una concientización o una concienciación, ¿no? Y sobre el uso correcto del idioma también. Así es, hacemos conciencia sobre eso. Así es. Bien, abordada esta pregunta y esclarecido sobre cuál es la diferencia en estos dos términos, vamos a hablar sobre la siguiente pregunta. Atendiendo a la etimología de las palabras, ¿cuáles son las palabras patrimoniales y los cultismos, profesora? Sí, aquí tenemos dos términos y el primero que vamos a resolver es de las palabras patrimoniales. Se le llama así a aquellas palabras castellanas que tienen su origen en el latín vulgar
y que sufrieron algunas transformaciones fonéticas y semánticas a lo largo de los siglos. Podemos mencionar germanus, hermano, hominem, que cambió a hombre, oculum, ojo, y fagea, haya. En este sentido, las palabras patrimoniales, cuando nosotros decimos que ha sufrido una serie de transformaciones, estamos hablando precisamente de ese proceso que hubo de establecimiento en la península ibérica, ¿verdad? De todos estas culturas y sobre todo el latín, ¿verdad? Como el Imperio Romano estuvo durante bastante tiempo en la península ibérica, entonces el latín vulgar, ¿verdad? Y no el culto, es el que permitió esas variaciones y son las que a nivel de habla se escuchaban. Entonces, por ejemplo, teníamos ahí como ejemplo la palabra ojo, que vimos que decía óculo, ¿verdad? Y ahora se simplifica en ojo. Vemos nosotros que no solo un cambio tuvo, ¿verdad? Ahí se pudo haber caído, le llamamos hacia el proceso caer alguna vocal, ¿verdad? Se sonorizó alguna de las consonantes, se suprimieron algunas también, es decir, solo la palabra ojo tuvo una serie de transformaciones a lo largo de la historia hasta quedar ya como una palabra fija, que es la que nosotros tenemos ya con el sistema fonológico del español. Qué buena forma de ver que nuestro idioma es un fenómeno cambiante. Hablando de los cultismos, son las palabras de origen latino que se han incorporado al castellano sin apenas sufrir cambios ni transformaciones. Ejemplos de estas palabras cultas tenemos espíritu, que ahora decimos espíritu, húmerus para húmero, apícula para apicultor, fraternus para fraterno. Estas son las palabras cultas que pues apenas han sufrido algún cambio y las utilizamos casi igual a cómo se mencionaban, como se decían en el latín vulgar. Sí. La diferencia ahí está en el proceso de transformaciones, ¿verdad? Patrimonial sí ha sufrido varios cambios fonéticos, semánticos, morfológicos a través de toda la historia, y los cultismos un pequeño cambio nada más, casi se mantiene como la palabra original. Sí, por eso le decimos cultismos o palabras puras. Sí. Han mantenido gran parte de su escritura. El Imperio Romano, como usted mencionaba, exportó no solamente su cultura, sino que también su idioma, ya que estuvo un buen periodo de tiempo. La historia nos dice que estos estuvieron asentados como imperio desde el siglo III a.C. y que culminó la caída del Imperio Romano fue en el siglo V después de Cristo. Entonces podemos ver que en este periodo de tiempo pues los romanos tuvieron un auge cultural y su idioma nos ha dejado muchas palabras, infinidad de palabras que pues utilizamos en nuestro idioma castellano. Por eso es bien difícil hablar de una lengua pura, ¿verdad? Porque todas, de cierta manera, han tenido influencia de otras. En el caso seguimos mencionando y hablando todavía en esta otra semana del español, y no solo tuvo la influencia del latín, recuerde que también estuvieron establecidos otros pueblos como los germánicos y también los musulmanes. Entonces en nuestro idioma también vamos a encontrar términos que pertenecen a la lengua, a localicismos, a la lengua francesa, tenemos italianismo, tenemos anglicismos, los germanismos, ¿verdad? Y los arabismos, que son más de 4.000 arabismos que nos han dejado también el hecho de estar estas culturas establecidas en la península ibérica. O sea que sí es un idioma rico el español. Qué interesante, sí, ha sido enriquecido por otros idiomas. Y pues también es interesante que también tenemos los latinismos, o sea, esas palabras que son de latín antiguo y que se escriben siempre en nuestros textos como palabras especiales, haciéndolas en curva o poniéndolas entre algunas comillas, porque son latinismos, o sea, palabras que son préstamos, ¿no? Todavía de una lengua que está muerta. Así es. Bien. Ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, y muchas veces nosotros llevamos a cabo celebraciones, las nombramos, pero al momento de escribirla, ¿cómo deben escribirse el nombre de estas celebraciones, profesora? Las celebraciones siempre a veces hay algún momento de duda al escribirlas, pero según la ortografía de la lengua española, los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades, ya sean civiles o militares o religiosas, se escriben con inicial mayúscula. Día de la Madre, Día del Indio, Fiestas Patrias, Navidad, Día del Trabajador.
Generalmente, pues, las festividades, se acuerda que en algún momento también tocamos la parte religiosa, deben escribirse con mayúscula, ¿verdad? Es importante recordarlo. Ahora, ¿cuándo no debe llevar mayúscula? Cuando se alude no a la festividad, sino al periodo en que tienen lugar las celebraciones y festejos. Es admisible el empleo en esta ocasión de la minúscula. Y vemos ahí un caso donde dice, fueron unas navidades muy malas o fueron unas navidades muy buenas. En este caso no estamos hablando exclusivamente de la festividad, ¿verdad? Sino al momento. Así es, en este caso se admite escribirlas en minúscula. Sí, en este mes vamos a celebrar el Día de la Madre, por tanto ahora ya sabemos cómo debemos escribir el nombre de esta celebración. Día con mayúscula, de la no se escriben con mayúscula. Sí, esa es la observación también. Lo que son los, en este caso monosílabos, pero también ahí tenemos una preposición y un artículo. Entonces el monosílabo lo vamos a dejar en minúscula y los sustantivos que corresponden a la celebración en mayúscula. Y ya estamos cerca de la celebración del Día de la Madre, como dijo usted, falta poco. Y pasada la celebración del Día del Trabajador, debió escribirse día con mayúscula y trabajador con mayúscula también. Bien. Y el mes, Cecia, también ahí, ¿verdad? Sí. Con mayúscula. Bien, otras partes que escribimos cuando hablamos de las celebraciones, por ejemplo, el día de Navidad, decimos feliz Navidad y próspero año nuevo, y creemos que feliz y próspero se van escritas con mayúscula, pero no deben escribirse con mayúscula, sino con minúscula. Así es. Bien, ahora que ya sabemos cómo deben escribirse las celebraciones, les invitamos a que ustedes puedan corregirse si alguna vez han escrito mal estas celebraciones o pues en el futuro hacer un correcto empleo de la ortografía. Vamos a dar paso al cartel que siempre está incluido en nuestro segmento. Dice de la siguiente manera: prohibido bajar cocos. ¿Cuál es el error en este cartel, profesora? Bueno, en este cartel tenemos la palabra bajar, que está escrita con V, y debió escribirse con B, ¿verdad? Ahí tenemos la corrección a la par para que a usted se le facilite también ver cuál es el error y comparar pues, ya del texto ya corregido con el que tiene el error ortográfico. Recordándole siempre que es importante escribir bien, procurar siempre hablar bien, escribir bien, para que podamos nosotros, en primer lugar, por respeto a las personas que nos están leyendo o que nos están viendo un escrito, pero recuerde también que todas estas habilidades lingüísticas, leer, hablar, escuchar, escribir, nos permiten también desarrollarnos en los diferentes ámbitos que nosotros podemos estar o diferentes contextos. Entonces, no solo lo vamos a necesitar para poder leerlo, sino poder emplearlo en las diferentes situaciones en las que nosotros estemos expuestos, llámese laboral, ¿verdad? La interacción, usted sabe que es muy importante realizarla y para ello necesitamos contar con fluidez, con correcta escritura, con coherencia, ¿verdad? Y todo lo que conlleva el poder escribir y hablar correctamente. Así es, usted acaba de mencionar la gran importancia que conlleva una buena escritura y no solamente escribir bien, sino que hablar bien. Así es. Vamos a dar la respuesta a la trivia que supongo que muchos de ustedes han respondido en nuestra página de Facebook. La trivia dice lo siguiente: DPI es, inciso A, una sigla, inciso B, un acrónimo e inciso C, una abreviatura. ¿Cuál es la respuesta a esta trivia? La respuesta correcta es el inciso A, es una sigla. En este sentido, recordamos que una sigla es aquel signo lingüístico que lo identificamos porque se deletrea, ¿verdad? O sea, al momento de leerlo se lee letra por letra, pero cada una de estas letras contiene el significado de una palabra. En el caso de DPI, diríamos Dirección Policial de Investigación. Sí. Bien, entonces, muchas gracias, profesora. Ahora sabemos que hay diferencia entre estas tres palabras. No es lo mismo un acrónimo como una sigla. Y pues el nombre de nuestra universidad lo podemos abreviar como UPNFM, una sigla más. Bien, agradecemos a todos los que nos han sintonizado durante todo este programa. Es un placer y una gran oportunidad que usted nos brinda cada lunes de poder llegar a sus hogares con información valiosa para que usted pueda hablar y escribir bien. Recuerde que nos puede encontrar cada lunes al punto de las 8 de la noche aquí en Nuestra Lengua.
TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.